¿Qué pasa con la nafta? ¿Baja el precio? No, No. Claudio, no, tenés mala información. No, no, lo haces para llevarme la contra nada más, seguro. No precisamente. A No, ver, no. Sube. El dato central acá es Sube que todo. sube la El día nafta. que Guarino Sí, sube traiga una noticia sobre un precio que cae, Yo solo soy el mensajero. Yo quería, yo te yo invito quería que diera una buena yo noticia, pago el pero asado no. para toda Argentina en Bueno, vivo. te lo pago yo, que soy el que durante todo el año tuve que hablar de distintas cosas que obviamente generan mal humor en la gente. Y esta lamentablemente no va a ser la excepción. Viene un aumento. ¿Cuánto sube, Julián? Del 8%. Este es el incremento que hoy está en la carpeta del gobierno. Se está estudiando a ver cuándo se va a comunicar, pero en principio la fecha sería la del 1 de noviembre, es decir, en apenas unos días. Es un incremento que estaba en revisión, pero que puntualmente el gobierno va a llevar adelante. De hecho, ya se lo está comunicando a las empresas del sector. Este es el primer paso que se hace habitualmente. Julián, ¿es un piso o es un techo el 8? No es como en el bono, es un precio de referencia. Está bien la consigna. Yo te diría que es un piso, ¿sabes por qué, Claudio? Porque en el interior del país, en las provincias, siempre el litro de nafta es más caro. Claro. Sí. Entonces, el dato acá es que obviamente el gobierno a lo largo del año ha generado distintos tipos de aumentos, primero provocados por lo que fue la devaluación, es decir, tenían que ajustar el precio de la nafta en pesos, y después el gobierno también terminó explicando que iba a seguir con una política que se viene llevando a cabo desde ya hace varios años en la Argentina, que es finalmente darle garantías al sector petrolero, de alguna forma en este contexto subsidiar lo que es la actividad petrolera en un mundo que tiene el precio del petróleo prácticamente entre los 40 y los 45 dólares por barril, estamos hablando siempre de la referencia del WTI, contra un precio interno que obviamente lo que hace es le reconoce un valor más alto a quienes producen hidrocarburos en la Argentina. Ese diferencial entre el precio internacional y el precio doméstico es lo que la Argentina termina subsidiando a las compañías, y por ende quienes cargamos nafta terminamos a su vez transfiriendo de nuestro bolsillo a esas compañías. Vamos a hacer un repaso de lo que sería eventualmente el anuncio del gobierno a partir del 1 de noviembre, que es martes, podría ser el 31 de octubre. Se autorizan nuevos aumentos, este es el dato central. Van a ser del 8%, acá esto es un 8, que no sé si se llega a ver, ¿no? 8%, ahí está. Comienza a regir desde el 1 de noviembre, pero en rigor podría ser del 31 de octubre. Va a ser el quinto en el año. No es el primero ni el segundo, es el quinto en el año, y en el acumulado da 39% desde que arrancó el año. 39% más caro en pesos cargar nafta en la Argentina. ¿Podemos anticipar que es el último? Probablemente sí, pero nunca se sabe, ¿no? El dato acá es cómo fueron cayendo los aumentos. Sí, igual le quedan 2 meses al año, Julio. No es muy alentador decir, bueno, va a ser el último. Sí. Ya estaba previsto, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque el gobierno había salido a señalar que en mayo, recuerdan ustedes un incremento del 10%, que lo marcamos acá, que ese iba a ser el último incremento del año. Claro. Y bueno, finalmente, en este contexto, lo que tenemos es que no ha sido eventualmente el último. 6% en enero, 6% en marzo, 6% en abril, 10% en mayo, y ahora 8% a partir del 1 de noviembre. Es cierto que es martes, por eso decía que quizás desde el 31 de octubre, que es lunes, muy probablemente empiece a regir este incremento. No se comunicó oficialmente, pero sí se le está comunicando a las empresas del sector, que son las fuentes de las cuales estamos tomando este anuncio. Seguimos repasando un poco lo que son las características de este mercado. Un mercado que está tomando como referencia, y esto es lo que dice el gobierno, o lo que generalmente ha argumentado, que bueno, que arrancaron con un dólar de 9.68 y que hoy está en 15.45. ¿Cuál es este dato? Bueno, que si se apunta a mantener lo que es puntualmente yo diría la escenografía que está montada para que las empresas produzcan y no pierdan dinero, sobre todo las empresas del sector petrolero, bueno, el gobierno lo que dice es, yo lo que hago es actualizar el precio en pesos de ese valor de referencia en dólares que le estoy pagando internamente a esas compañías para que no suspendan trabajadores y para que sigan produciendo. De vuelta a la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué hay que subsidiar lo que es la actividad petrolera cuando se supone que las empresas petroleras son de las más importantes del planeta? Es decir, hoy las empresas petroleras en el mundo son las más importantes directamente, las más relevantes digo, por capitalización de mercado, por valor de mercado, son las empresas más grandes del planeta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo que garantizar eso? Y ahí es donde entra la decisión política.
Que repito, esta decisión política la tenemos ahora y también la teníamos hace años. Es decir, esta es una de las pocas políticas que se sostiene en la Argentina y que obviamente hay que poner en discusión permanentemente. El otro dato es que siempre de alguna manera mencionamos, y en este caso no es la diferencia. Digo, el componente impositivo de la nafta, ¿cuánto de lo que uno carga se va en impuestos? ¿Cuánto se transfiere al Estado? Bueno, entre 38 y 47%. Prácticamente 1 de cada 2 pesos que uno carga en el tanque de nafta es en concepto de impuestos, no va a la petrolera. El 50%. El Estado es un socio de la petrolera y a nosotros nos están cobrando el producto por un lado, que es más caro que el que cotiza a nivel internacional, y además estás transfiriendo una cantidad de impuestos muy fuerte, casi 50%. Esto depende de la zona del país, pero en rigor, fíjense lo que es. Recuerdan ustedes que ayer hablábamos, y anteayer también, de los autos, y que el precio de referencia también tiene un componente impositivo altísimo, de más del 50%. Bueno, en este caso no es la excepción. Quiere decir que aquel que usa un auto en la Argentina está haciendo un gran favor al Estado, porque carga nafta, paga los peajes, paga los impuestos, paga los seguros y además le transferís en impuestos muchísimo cuando cargas nafta o cuando te compras el auto directamente. Además, este otro dato que a veces nos consulta desde el interior del país, de los precios de referencia que ahora vamos a compartir, siempre hay que sumarle entre 1 y 2 pesos lo que es el litro de nafta en el interior. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dicen es lo que es la logística del traslado del combustible cuenta, y al mismo tiempo lo que podemos señalar, esto no lo señalan ellos, pero lo decimos nosotros, es que la oferta del mercado de las naftas obviamente es mucho más reducida, la cantidad de estaciones en el interior del país que en la zona de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde hay mucha oferta de estaciones de combustible. Entonces se termina de alguna manera afectando lo que es el precio termina subiendo y por eso siempre al precio de referencia hay que agregarle entre 1 y 2 pesos, que es lo que termina teniendo lugar en el interior. Vemos la que viene, porque ya hay consultas en las redes sociales vinculado al tema del GNC, porque claro está... Cuando hicimos las naftas hicimos todos los combustibles, el gasoil y el GNC también, ¿no? Es la primera de las preguntas. ¿Qué pasa con el GNC? Bueno, acá a diferencia de lo que está pasando con las naftas, el GNC ha recortado en lo que es el valor que tenía inicialmente hace apenas 2 o 3 meses, con el cuadro tarifario tal cual estaba de alguna manera establecido, y el nuevo cuadro tarifario, después de lo que fueron las asambleas que se hicieron y los encuentros con los vecinos y con distintos sectores, justamente, sobre todo del gas. Bueno, en este caso el GNC hoy en la provincia de Buenos Aires ronda los 8 pesos por el metro cúbico, un cálculo rápido, después lo vamos a hacer mejor, pero digo, para responderle a quienes nos están haciendo las consultas, es prácticamente un 60% se ubica por debajo de lo que es el precio de la nafta, es decir, va a ser mucho más económico, quizás no al 70% que lo teníamos históricamente, pero sigue siendo, en este caso, 60% más barato tener GNC. Un equipo cuesta aproximadamente 17.500 pesos, en el mercado se puede comprar en cuotas y la inversión se recupera en 9 meses, es decir que en 9 meses vos te pagás el equipo del GNC con lo que te ahorrás. Estamos calculando un tramo promedio de entre 30 y 40 kilómetros por día, para ir y para volver del trabajo. Entonces, de nuevo, ¿no? GNC, 8 pesos el metro cúbico. En las provincias está un poco más caro, puede llegar a estar 10 pesos, incluso 11 pesos el metro cúbico, pero ahí en esas provincias también el litro de nafta va a estar más caro, porque recuerden ustedes que se le agrega 2 pesos. La nafta super aproximadamente va a tener un precio de referencia entre 19 y 19 pesos con 50. En algunos casos, aquellos que hagan el ajuste, yo diría más marginal, puede llegar a estar 18,50. Y en el caso de la nafta premium va a superar los 22 pesos el litro, aproximadamente 23 pesos es lo que va a costar a partir del 1 de noviembre. Así que digo, para tener en cuenta que, por ejemplo, para aquellos que preguntan por el GNC, sigue siendo una alternativa más que viable, sobre todo cuando empieza a aumentar nuevamente la nafta y el precio del GNC no solo se sostiene, sino que ha recortado un poquito a partir de los nuevos esquemas tarifarios. Muy bien, muchísimas gracias, Julián.